¿Qué tal? Sal y agua. Sal y agua se volvió la elección de Barinas. Pero bueno, ese es otro tema. Sal, agua y pan. Sal, agua y pan. Bueno, ahora es sal y agua, pero interpretada por los pelados. Ese es un tema que, si mal no me equivoco, ¿quién lo hizo famoso aquí en Colombia? Noel Petro, creo que fue. Noel Petro. Ah, sí, creo que fue él. Pero bueno, los pelados le pusieron ahí la música, el sonsonete, el ritmo moderno, la guitarra, y eso suena sabrosísimo. Igualmente se baila. Y con ese tema iniciamos nuestra edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para el resto del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y siguen las colas relacionadas al tema de Barinas. Este dramático giro de los acontecimientos ocurrió durante el día de ayer, cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Injusticia de Venezuela admite y sentencia, admite un recurso y suspende con la admisión del recurso los procedimientos de auditoría, fiscalización y además proclamación del gobernador electo del estado de Barinas, que resultó ser el señor Superlano, Freddy Superlano. Ocurre entonces que con estos hechos sentencia posteriormente en horas de tarde-noche ayer y declara nulo el proceso electoral para el cargo de gobernador en el estado de Barinas, y ahora resulta que Barinas se ha quedado sin gobernador, pero que tendrá unas nuevas elecciones el 9 de enero según la misma sentencia. Zair Mundarain, que es abogado constitucionalista venezolano, lo resume de esta manera: Venezuela debe ser el único lugar del mundo en el que, a través de un amparo constitucional, garantía para la protección de los derechos fundamentales, se arrebatan los derechos civiles y políticos de las mayorías. ¿Cómo explican eso en un salón de clase?, pregunta Zair Mundarain. Y yo lo explico de la siguiente manera: es el chavismo que actúa como Jalisco, si no gana lo arrebata, y arrebató el triunfo electoral de la oposición en la gobernación de Barinas. Ahora resulta que vamos a un nuevo proceso y empiezan a generarse toda esta serie de olas de notas y especulaciones sobre quién debería ser el candidato de la oposición. Y obviamente la oposición tiene que pisar muy firmemente en este terreno, porque está en juego no solo su credibilidad, sino está la oportunidad de oro de quitarle Barinas, pero con una paliza electoral, al gobierno chavista que representa a Argenis Chávez, el hermano de Hugo Chávez Frías. Y es que en medio, Alan, de toda esa bola de nieve, realmente, ¿cuáles son las verdaderas alternativas para ganar y no se vaya? O sea, en este caso, el gobierno de facto se arrebate esas elecciones porque lo va a intentar. ¿Qué va a pagar? ¿Qué le va a dar al pueblo para que el pueblo se venga con él? No vaya con la oposición, porque si está jugando de esta manera, que ha jugado bien sucio, ¿cuál es el precio que tiene que pagar la oposición para poder ganar realmente? Lo único que tiene la oposición en este momento es la rabia del electorado de Barinas, que se vio burlado por este gobierno de facto y por sus instituciones, su Tribunal Supremo, porque es un bufete del gobierno, y por el otro lado un CNE indeciso que le dio un lapso de una semana, unas largas de una semana,
para que ellos buscaran una alternativa y una solución. Eso muestra que este CNE es totalmente vulnerable, es totalmente manejable a su antojo. Manejable, sí, hubo presiones y obviamente esas presiones determinaron lo que ocurrió en este momento. Pero fíjense que en la sentencia de ayer se denota claramente, el ganador fue Freddy Superlano. El perdedor fue Argenis Chávez, en una elección cerrada, pero perdieron. Y eso lo reconoce la propia sentencia. Ahora lo inhabilita con una decisión que sacaron del bastidor de inventos y agarraron una decisión de la Contraloría del 17 de agosto, imagínate tú. ¿Por qué la Contraloría no notificó al Consejo Nacional Electoral que Freddy Superlano no estaba habilitado? Si eso fue así como se hizo. Y si habían inhabilitado a muchísimos candidatos, porque se presentó una gran lista de inhabilitados. Exacto, pero entonces, ¿por qué no notificaron que estaba Freddy Superlano inhabilitado? Lo dejaron correr, porque ellos estaban muy seguros que no iban a perder Barinas. Y por eso es que lo dejaron correr. Pero ocurre, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si hubiesen ganado otros candidatos que estaban supuestamente inhabilitados? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, que hubiese ganado como alcalde de la ciudad de Caracas la posición de la unidad, en donde había una inhabilitación previa? ¿Qué hubiese pasado en otros estados de Venezuela si hubiese ganado algún candidato con la inhabilitación? Esa era la trampa que tenían preparada. Eso es lo que iban a buscar, arrebatarlo de esta manera. Lo de Barinas es insólito, pero como dice el profesor Mundarain, ¿cómo se explica esto en un salón de clase? ¿Cómo se explica esto que el derecho de la mayoría fue violentado por el derecho de uno que colocó el recurso de amparo? Porque fue uno solo el que colocó el recurso de amparo, no fue una institución. Entonces, bueno, esas son las cosas de mi Venezuela que hacen que este programa sea necesario, porque hay que decir las cosas así, claro y raspado, y no como está ocurriendo en Barinas, en donde están cerrando emisoras para que no digan la verdad de lo que ocurrió. Argenis Chávez, el gran derrotado. El chavismo, el gran derrotado en el estado natal de Hugo Chávez Frías. Y esa es la verdad verdadera. Y si pasa esto en Barinas, ¿qué está pasando en el resto del país? Y ante eso también se viene pronunciando, Alan, y audiencia, el politólogo venezolano John Magdaleno, donde ha dicho que esta pérdida, pues, simboliza algo para este gobierno y simboliza ese duro golpe para el chavismo. Y en este sentido también apuntó que hay espacios para muchas hipótesis. Lo que está ocurriendo en Barinas es la consecuencia de un intento de algunos factores para evitar, pues, perder ese poder, la capacidad de influencia en las decisiones de carácter nacional, y otro es que el golpe que significaría ceder la gobernación sería un grave problema en los llanos en concreto, en donde hubo ese crecimiento significativo de la oposición. Los llanos han sido históricamente un eje donde el chavismo, pues, se ha conquistado durante muchos años, y esto es lo que no acepta el gobierno, ese duro golpe que le han dado al chavismo y se lo ha dado la oposición en este momento. Y ojo, está pendiente el caso de Apure, que también va a haber un reclamo. Sabemos que con el Tribunal Supremo de Injusticia que tenemos actualmente, no va a ser posible solución jurídica a esto, pero el pueblo reclamó y se tienen las actas y se dice que allí ganó Lipa. Ahora, eso hubiese sido un golpe durísimo también para el gobierno de facto. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, pero no cambiemos de la crisis que vive Venezuela. Los médicos renuncian hoy masivamente en el Hospital Pérez Carreño de Caracas por los atropellos de la directiva. Los médicos venezolanos al servicio del Sistema Nacional de Salud señalaron a través de Pablo Zambrano, de FETRA Salud, que los médicos de terapia intensiva del Hospital Pérez Carreño renunciaron todos. O sea, el principal hospital de Caracas se quedó sin médicos de terapia intensiva, en un país en donde la violencia y las situaciones de emergencia son muy notables. A través de Twitter se conoció que la acción de los galenos se debe a los atropellos de la directiva. Denuncia que los obligan a aceptar la jubilación, los amenazan con despido, además las condiciones en las que laboran del centro asistencial. Deterioro de los equipos, falta de insumos médicos son las principales denuncias que realizan los profesionales de la salud sobre este hospital ubicado en la ciudad de Caracas, uno de los hospitales a donde va el pueblo.
uno de los hospitales a donde va el ciudadano común y corriente, no aquel que tiene no aquel que tiene plata para ir para una clínica, no, el pueblo va al Pérez Carreño, que es uno de los hospitales más populares de Venezuela. Pero ocurre esto, renuncian los médicos, y yo me acuerdo que los médicos renuncian por una situación de falta de pago, de salarios dignos, y además de todas las condiciones que aquí mencionan. Y ¿sabes qué me acuerdo? Me acuerdo de los $60,000 que le pagaron al cantante que vino para cantarle a Maduro su cumpleaños feliz, que él muy orgulloso dice, es que me cantó a mí y no a ustedes. Muérase de la envidia, muérase. ¿Por qué son tan envidiosos si a mí me cantan y a ustedes no? Bueno, ahí está, el señor se llevó $60,000. ¿Cómo hubiesen servido esos $60,000 en el sistema de salud del pueblo venezolano? Y hablando de salud, Alan y audiencia, pues sigue aumentando la cifra de estos trabajadores de la salud fallecidos a causa del COVID-19, 850, pues es esta cifra que se viene aumentando. La Federación Médica Venezolana denunció el día de hoy que estos 850 trabajadores de la salud han muerto a causa del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En este sentido, también han considerado que los derechos humanos de los empleados del gremio en el sector público son violados por la administración de Nicolás Maduro. El Comité Ejecutivo ha expresado su más enérgica protesta ante el Ejecutivo por la falta de previsión, de protección a la salud de los médicos, así como de esa asistencia al pueblo venezolano cuando se ha creado una total crisis en la salud. A través de un comunicado, su presidente Douglas Natera ha indicado que los centros de salud en el país trabajan sin bioseguridad, sin seguridad social, además de un salario miserable, con los derechos humanos totalmente violentados. Además de eso, también ha denunciado que desde antes de que se registrara el primer caso de COVID-19 en el país, ya había y existía un deterioro en las infraestructuras hospitalarias, la falta de equipos quirúrgicos, alimentos para los pacientes, herramientas de trabajo y además, y algo muy fundamental, las medicinas. Esto es lo que se viene denunciando hasta este momento. Son 850 los trabajadores de la salud fallecidos hasta el momento. Bueno, aquí les voy a comentar una nota que por un lado me da orgullo, me da alegría. Y por otra, te entristece y te da pena ajena. Me da pena ajena, sí. Resulta que hoy la Federación Venezolana de Fútbol anunció que el nuevo director técnico de la selección de Venezuela será José Néstor Pekerman, muy conocido aquí en Colombia, muy respetado aquí en Colombia y que hizo una excelente labor aquí en Colombia. Yo no dudo de la capacidad de Pekerman de elevar cualquier equipo y agarrarlo y levantarlo, pero Pekerman... Ahora, ¿de qué dudas? No del profesionalismo de Pekerman, ¿de qué dudas? Pekerman está para la Venezuela Proyecto 2026, es decir, no este mundial, sino el próximo mundial de fútbol, para el 2026, y empieza Pekerman de cero. Yo lo que temo, y lo que me daría mucha pena, es que al señor Pekerman le aplicara lo mismo que le aplicaron al anterior director técnico de Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol, que aún hoy le debe plata al director técnico anterior. Ocurre que Pekerman no vendrá a cobrar cualquier cantidad de dólares. Pekerman es un reputado director técnico, o sea, cobrará muy bien. Ahora yo pregunto, ¿le van a salir, como decían los abuelos, como la jeta de los puercos a la hora de pagarle? ¿Será que le pagarán y le cumplirán como debe ser el respeto entre dos partes? Una parte bastante demostrada, capaz, técnico, un técnico de primer nivel, o le irán a salir como los técnicos, como le han salido a los otros técnicos venezolanos que ni siquiera le han pagado, y a los otros técnicos extranjeros que todavía le deben plata. Vamos a ver hasta dónde le llega la capacidad de vergüenza a la Federación Venezolana de Fútbol, que tiene dos rayitas este año. No son rayitas, son rayones. Primero, la deuda con el anterior director técnico, que no le han pagado y ha tenido que ir a un tribunal en Venezuela a reclamar el pago de su dinero. Y lo que hicieron, o más bien lo que no hicieron, con la selección de fútbol femenino, que a pesar de haber hecho las denuncias tan serias que hizo, quedó impune. Quedó impune porque ellos ni siquiera actuaron, ni siquiera la apoyaron. Y ya que hablamos de cosas de delitos, ¿sí?
Tenemos un video con Roberto Denis. Este es el periodista venezolano que levantó al señor Alex Saab. Este fue el que lo puso ahí en capítulo. No a los altares, ¿no? No fue a los altares. Sino a los tribunales. Lo levantó a los tribunales, a los altos tribunales norteamericanos. Y allí está Alex Saab detenido por la investigación que inició Roberto Denis. Pero vamos a ver la visión que tiene Roberto Denis sobre este caso. Si algo demuestra el caso de Alex Saab, la historia de Alex Saab, es que justamente lo que durante años investigamos y publicamos en armando.info sobre sus interminables negocios en Venezuela, así como su cercanía y su conexión con el propio Nicolás Maduro, era totalmente cierta. Es la defensa que ha ejercido el propio Alex Saab y el propio chavismo luego de la detención de Alex Saab el 12 de junio del año 2020 en Cabo Verde. Alex Saab durante años negó su cercanía con Nicolás Maduro, durante años negó, por ejemplo, que estaba en el negocio de los clubs, una revelación que hicimos en armando.info en 2017. Es la razón por la cual él nos demanda en 2017 a mí y a los 3 editores fundadores de Armando Info. Él decía que él no tenía nada que ver con ese negocio. Pero bastó que lo detuvieran para entonces sí decir que él era una especie de enviado especial de un agente humanitario de Venezuela que se encargaba de la compra de alimentos y medicina. Pero no solo eso, sino que también era enviado especial e incluso después embajador de Venezuela ante la Unión Africana, es decir, hasta diplomático de Nicolás Maduro. Es la prueba, como digo, de que el trabajo periodístico que hicimos durante años era cierto, de que lo que estábamos publicando estaba documentado. Y es la gran paradoja también, como digo, en este caso de Alex Saab. Creo que todavía falta por conocer cosas de su caso. Ahora que finalmente Alex Saab, después de evadir durante muchos años la justicia de distintos países, ahora finalmente se ve, digamos, ante el banquillo de los acusados en Estados Unidos por una acusación que se remonta a mediados de 2019. Creo que todavía vamos a conocer mucho más de este poder que alcanzó Alex Saab en Venezuela, un poder que él alcanzó en la sombra y otorgado discrecionalmente por Nicolás Maduro sin que nunca se explicara nada. Bueno, miren esto. Resulta que el señor Roberto Denis y los 3 directores de Armando Info están fuera de Venezuela porque tienen una causa ante un tribunal donde Alex Saab los demandó por decir mentiras. Esto es lo que puso Alex Saab, porque él no era el del club. Él no tenía relación con Maduro. Él no hacía nada con el gobierno de Venezuela. Él era inocente totalmente. Él se mostraba como un empresario indemne que no tiene ninguna vinculación con el gobierno. 4 años después, la razón se la da la vida a Roberto Denis y al equipo investigador de Armando Info. Y ocurre que los 4 están afuera porque tienen todavía una acción penal y una autodetención pendiente. ¿Y ustedes creen que el tribunal por Noticias Crímenes ha sido capaz de tumbar ese caso, cerrar ese caso, porque ya está claramente demostrado que efectivamente el señor Alex Saab no solamente tenía vinculaciones, era el líder que manejaba los clubs en Venezuela? Y por esa razón 4 periodistas venezolanos están perseguidos y hostigados en el exterior. Vean ustedes cómo son las cosas en mi Venezuela. Y a propósito de otra noticia, Nancy, que de último momento... ¿Más duro todavía? Más duro. No, una noticia no es tan dura. Pero José Peseiro, el que era el director técnico de Venezuela, al que le quedaron debiendo reales y tuvo que demandar a la Federación Venezolana de Fútbol ante un tribunal para cobrar su plata, ha señalado apenas 40 minutos que les informo que la Federación Venezolana de Fútbol procedió a pagar en la fecha de hoy la deuda que me debía. Quiero agradecer a la Federación todos sus esfuerzos para superar esta situación y desearle el mayor de los éxitos en la solución de los diversos problemas que enfrenta el fútbol venezolano. ¿Y por qué sería? Bueno, porque Peckerman no puede llegar... Mire, señor Peckerman, sabe que el director técnico anterior le deben todavía la plata.
eso no hubiese quedado muy bien en la mesa, ¿no? Pero esto es lo que ha hecho José Peseiro, me parece bien. Mira, incluso me imagino que la federación le diga que le pagamos. No le vaya a decir nada a Peckerman que no le hemos pagado. Que Tome, esos son servicios prestados, espere. Es más chinito, tome la plata y váyase. Tranquilito. Bueno, José Peseiro, por favor, menos mal que le pagaron a José Peseiro. ¿Le pagarían completo? No, le pagaron completo, pues si no, yo lo hubiese dicho. Pero Pérez, por lo menos... Pérez, que no le ha llegado toda la cuenta. Le está diciendo Pérez que entre hoy y mañana me pagan. Yo espero que el primer mes, que le pagaron en bolívares, no. Ay, grave. Se habrá llevado un barco de Venezuela, porque para reunir toda esa plata en bolívares... Bueno, pero es que la deuda era grande. La deuda, ¿sabes cuánto le debían a Peseiro? 1 año y medio de sueldo. ¿Por qué crees que el negocio no se lo podía tumbar Peseiro? No. Llegó Peckerman. ¿Cómo salió dinero, no? Tranquilo, ya está pago. Todo está pago. Pise aquí de tierra. Además que Peckerman es un director técnico que se lleva todo su equipo, ¿no? No es Peckerman, es también el asistente, el ayudante, la gente. Bueno, ahí está. Ahí están que se hablan nuestros amigos Alex y Don Víctor. Y Don Víctor también se habla sobre el tema. Dice, pero ese día que pagaron en bolívares, en euros. No. ¿En qué moneda pagaron? No creo que le dieron en lingotes. Peckerman le digo, yo soy argentino, págame en dólares, que esos son los que valen aquí en Venezuela. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Dejemos el relajo por un rato y nos vamos a la pausa comercial y musical. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y era Jason Jiménez. Jason Jiménez. ¿Tú lo conoces? Amiguísimo. Amiguísimo tuyo. Bueno, con ese tema ni tengo ni necesito. Sí, compadre, dijo Alex que compadre. Compadre, mire, ni tengo ni necesito. Plata no tengo, pero tampoco la necesito, dice él. Y Alan dijo acá que no necesitaba bolívares, necesitaba dólares. Dólares es lo que necesitamos aquí. Pero bueno, ese es el tema. Mire, les voy a comentar 2 cositas antes de hablarles de la próxima nota. La primera, ni Delia Fiallo hubiese hecho una novela como lo que está pasando actualmente en Barinas. Ni Delia Fiallo se hubiese imaginado una novela de esas truculentas donde la historia y resulta yo soy tu padre, tú eres mi hijo. No. Eso de truculento, lo de Barinas lo tiene. Pero también recuerdo un amigo que dice, compadre, esa no la vi venir. Y tengo que aceptar que yo tampoco la vi venir. Argenis Chávez renuncia como candidato a gobernador en el estado de Barinas. Aquí está jugando. Se acabó el chavismo en Barinas. Argenis Chávez renuncia como candidato a gobernador. La renuncia de Chávez se da luego de que el TSJ ordenara al CNE realizar comicios en Barinas e inhabilitara a Freddy Superlano como candidato a la MUD a la gobernación. Así que ahora tendremos 2 candidatos nuevecitos que la gente no conocía. Uno por el chavismo y otro por la oposición. Y allá se ha visto esta circunstancia que no estaba prevista en el escenario político en Barinas, cuando el gobernador dice que renuncia porque, bueno, se cansó de la diatriba, se cansó de los problemas que habían allá y ahora, hoy mismo, en este momento, debe estar presentando la renuncia ante el Consejo Legislativo del Estado de Barinas. La renuncia permite que no se le entregue la gobernación a uno electo por la oposición, sino que se le entregue al secretario de Gobierno Jesús Monsalve hasta que se elija el nuevo gobernador el 9 de enero próximo. La Dirección Nacional del PSUV, sin embargo, hasta el momento no ha dicho quién pudiera ser el aspirante por el PSUV en Barinas, pero también se ha afirmado que los números, las encuestas han mermado para el apoyo a Argenis Chávez y esto ha hecho que el PSUV decida, bueno, sí, lo mejor es que Argenis Chávez se vaya porque necesitamos un candidato que refresque esto porque vamos a perder Barinas. Así es claro. Notamos que hubo una menor participación a favor nuestra
que en el proceso interno del partido, que debió superarlo en todos los municipios. Y esto refleja que la fisura en el proceso interno impactará desde el resultado, explicó Argenis Chávez. Es decir, él reconoce que adentro del chavismo están fracturados. Y esto influyó en la derrota según la posición que él tiene. Ahora, pues, se abre todo un compás de escenario, toda una truculencia, porque de verdad que en este momento no se sabe ni quién va a ser el candidato por el chavismo, ni quién va a ser el candidato por la oposición. ¿Quién se va a estrenar en la nueva política? Porque si se están aislando los dos, se está dejando un panorama totalmente abierto a la deriva. ¿Quién se va a estrenar a nivel político? Así es. Bueno, no la vi venir, y Argenis Chávez le ha dado un terremoto político a Barinas con esta decisión de renunciar a la gobernación y a la candidatura. Y en otro orden, vamos a escuchar un mensaje en el Día Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos. Cada día, más mujeres se identifican como defensoras de derechos humanos y emprenden acciones en búsqueda de justicia, igualdad y paz para todos. Sin embargo, muchas defensoras no son reconocidas por su liderazgo y contribución. Incluso en sus propias organizaciones, familias y comunidades tienen que cargar solas con las tareas domésticas y de cuidado, mientras buscan tiempo para participar en actividades públicas o políticas. Aún así, no decaen y siguen adelante. Las mujeres defensoras tenemos presente el espíritu de Eleanor Roosevelt, quien en 1948 impulsó ante las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Somos nosotras quienes aún en las peores condiciones que actualmente vivimos en Venezuela, teniendo presente los riesgos y los sacrificios, no paramos en la búsqueda de garantías a los derechos de todos. Estamos conscientes de que no solo basta con defender la integridad en nuestro hogar, es necesario también alzar la voz de forma activa por los derechos que hoy son vulnerados en toda Venezuela. Con amor, compromiso y convicción celebramos hoy 29 de noviembre el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Bueno, es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Las mujeres valientes que salen a exigir por los derechos humanos en todo el mundo. Bueno, las primeras reacciones muy rapidito antes de irnos a Vigilante Electoral. Leonardo Amaya, Argenis Chávez, candidato de Diosdado Cabello en Barinas, no quiso seguir en la batalla que libran por el poder político Diosdado y Nicolás Maduro, el usurpador. No quiere terminar sus días como ellos, escondido y perseguido por los gringos. Barinas, el comienzo del final. El analista político John Magdaleno renunció a Argenis Chávez a la candidatura del PSUV en el estado de Barinas de cara a la elección convocada para enero con motivo de la arbitraria decisión de la sala electoral de TCJ. Se entiende ahora que participar puede plantearle dilemas estratégicos al autoritarismo. Y lo último, Juan Guaidó llama a aprovechar la situación de Barinas para reunificar a la oposición y exigir elecciones libres. Es la posición de el presidente Juan Guaidó. Y a esta hora en Siempre Venezuela Siempre vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Y esto es Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso electoral celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, y el proceso en Barinas ha significado un retroceso en la credibilidad con el Consejo Nacional Electoral y el proceso electoral en Venezuela. Primero porque se ha producido a través de una decisión electoral de la Sala Electoral del Tribunal Supremo un despojo. El despojo de un gobernador electo por el pueblo, Freddy Superlano, quien habría ganado la gobernación del estado Barinas frente a Argenis Chávez, el representante del oficialismo y del chavismo en términos generales. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en consecuencia ordenó al Consejo Nacional Electoral realizar nuevas elecciones para gobernador de Barinas el 9 de enero del próximo año. El fallo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta que se deja sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al cronograma electoral en el proceso realizado en el estado de Barinas. Dice el fallo, aun cuando las proyecciones consignadas por el CNE dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano de 37,60% con relación al 37,21% de los votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, se considera su condición de inelegibilidad
de Superlano ya identificado conforme a la resolución de fecha 17 de agosto del 2021 dictada por la Contraloría. Esto violenta, a nuestro criterio, los principios de igualdad, equidad y transparencia del proceso electoral, pero se ha impuesto la mayoría política del gobierno y así nuevas elecciones en el estado Barinas el 9 de enero. A propósito de esto, Freddy Superlano ha dado sus declaraciones analizando el tema y señalando cuál es su posición frente a las últimas decisiones. En un país con Estado de Derecho esto no pasaría. Simplemente, si el actor del gobierno pierde, simplemente se reconoce. No tienen por qué intervenir ni factores políticos ni militares de reconocer o no. Cuando decidimos participar, y más en este estado, entendemos que no solamente enfrentamos ya un poder de facto que existe en este país, sino que enfrentamos también lo simbólico que significa para el gobierno nacional el estado Barinas, ¿no? El hecho de que en este estado tiene 22 años gobernando la familia Chávez, que sería muy dantesco, ¿no? Porque esas actas no le darían los números para no reconocer la victoria del pueblo de Barinas en los centros de votación. Creo que para ellos es una situación bastante compleja, complicada. Nosotros, por supuesto, con prueba en mano, saldríamos a informarle no solamente al país, sino al mundo entero lo que aconteció, y estaríamos anunciando cuáles serían nuestras próximas acciones. Bueno, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, está convencido de que la decisión de haber enviado una misión de observación electoral a Venezuela fue la correcta y destacó que esta acción contribuirá a encontrar una solución a la crisis a través del diálogo político. En las conclusiones sobre las elecciones regionales y municipales del país celebradas el pasado 21 de noviembre, la MOE, a través de la portuguesa Isabel Santos y el español Jordi Cañas, reconocieron algunas mejoras concretas en el proceso electoral, pero destacaron que persisten importantes problemas estructurales. El jefe de la diplomacia europea también precisó que en estos problemas se encuentra la falta de independencia judicial y el incumplimiento del Estado de Derecho, el uso de recursos estatales para campañas políticas, una serie de descalificaciones políticas arbitrarias de candidatos y falta de independencia de medios. Todo esto afectó la igualdad de condiciones y la equidad y transparencia de las elecciones. No están en Venezuela, afirma Borrell, para legitimar o delegitimar una elección y declarar si era libre y justa, remarcó. La MOE de la Unión Europea explicó que las políticas electorales en Venezuela están desarrolladas para proporcionar conclusiones objetivas sobre cómo se lleva a cabo un proceso electoral. La participación en las elecciones el día 21 fue solo de 42,5% de los electores venezolanos con derecho a voto, la más baja de los últimos 25 años, según lo refieren los análisis sobre ese tema. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, y esto fue Vigilante Electoral. Vamos de inmediato a otro informe, pero en esta oportunidad en el Arauca Binacional con nuestro corresponsal Oliver Luyano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Estoy con un paisano, ¿nos dice su nombre? Héctor Rojas. Héctor, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Guariqueño y de San Juan. Guariqueño y de San Juan de los Morros. Héctor, ¿hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? 5 años. ¿Y con quién llegaste? ¿Por qué decidiste venirte a Arauca? Bueno, para todos no es un secreto la situación crítica que vive el país, Venezuela. Los años de gobierno que tiene Nicolás Maduro ha sido una debacle para el país. Ha sido una debacle económica, el área de la salud, el área financiera. Venezuela no tiene una estabilidad financiera ni económica, y mucho menos salud en este momento. Héctor, y toma la decisión de venirte a Arauca. ¿Por qué Arauca? Arauca, en primer lugar, porque acá teníamos más facilidad como migrantes, ¿ves?
Tenemos ya un familiar acá que nos iba a acoger pues, mientras llegábamos y nos acondicionábamos para estabilizarnos, pues, ya que buscando una solución tanto a lo económico como a lo de la salud con respecto a mi persona, pues tengo una hija enferma de los pulmones y en Venezuela no hubo manera pues, de mantener el sistema de salud allá no nos garantizaba la vida de ella y bueno, gracias a Dios acá en Colombia hemos recibido ayuda de la ONU, hemos recibido ayuda del gobierno colombiano y hasta ahora se está tratando y bueno, y hemos estado acá luchando como muchos venezolanos porque hemos venido a empezar desde cero. Pues. ¿Y cómo los ha recibido la gente de Arauca? Oye, mira, en el caso tal de mi persona, un recibimiento cordial, porque amor con amor se paga, respeto con respeto se devuelve. Pues. O sea, mientras tú te adaptes al sistema de donde tú estás llegando, las cosas marchan bien. Hemos tenido una atención, hemos recibido algunas ayudas, como te estaba diciendo, pues, y más que todo el caso de salud ha sido efectivamente positivo para mi familia. ¿Y a qué te estás dedicando, Héctor? ¿Qué haces? Bueno, ahorita me tocó retomar unas experiencias que la aprendí cuando tenía 14, 15 años, 16 años, y me ha tocado emprender aquí una rama de reparación de artefactos eléctricos, lavadoras, cocina, hornos, ventiladores, licuadoras. Estamos en esa onda, pues, y bueno, gracias a Dios nos está iluminando el camino y vamos por buen camino, pues. O sea, trabajando claro en un país que no es nuestro, que nos ha dado una buena acogida y podemos seguir marchando hasta que Dios nos lo permita estar acá y podamos volver a nuestro país. Has vuelto a un emprendimiento de una actividad que aprendiste cuando tenías 14 años. ¿Qué ha significado eso para ti? Mira, de verdad, es una experiencia que en este momento yo digo, si yo no hubiese practicado eso cuando muchacho, estuviera en el aire, pues estuviera como muchos venezolanos que no tienen conocimiento, sino andan por allí ganándose la vida de otra manera. Pues. Ya que bueno, yo estaba acostumbrado en Venezuela a mis negocios, en restaurantes y a vivir otra vida diferente, pues, que la que he tenido que vivir como inmigrante, pues, comenzando de cero. Pero ha sido positivo porque es una experiencia que uno nos da a demostrar de que lo que aprendemos en la vida no se olvida y lo que lo practicamos en bien siempre nos va a ayudar para bien. ¿Qué te ha enseñado toda esta situación, cambiar, experimentar nuevas cosas? ¿Qué podemos decir que ha sido la lección que te ha dejado? Una de las lecciones que me ha dado esta situación es valorar a la familia, valorar la amistad, la verdadera amistad, porque no todo lo que brilla es oro. Y cuando tú estás en una situación como la que estás pasando, o sea, no todo el mundo te tiende la mano, no todo el mundo está, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te lo puedo explicar? Pues a la par tuyo, que pueda decirte, tenderte una mano, amiga, un apoyo, como lo está haciendo el pueblo colombiano pues, en este momento con nosotros. Pero es algo que nos asienta más como personas y que, como te dije, pues nos ayuda a querer más a nuestra familia y a luchar más por nuestra familia. ¿Qué extrañas de Venezuela, Héctor? Mi madre, 5 años sin verla. ¿Ella está en San Juan de los Morros? Sí. ¿Qué te dice cuando conversas con ella? ¿Qué te comenta de la situación del país, de la situación allá? Que la situación está difícil, que está fuerte, pero que están lejos, que vuelva para allá, que esté más cerca de ellos y bueno, que allá, luchar allá juntos, pues. Conforme estamos luchando acá, pero yo lo hago y se lo he dicho a ella, pues, por la razón de salud de mi hija, que está recibiendo tratamiento. Ella tiene una neumonía crónica y le dio y quedó afectada de los pulmones y tiene tratamiento acá que no tiene en Venezuela. En Venezuela el tratamiento de ella, un inhalador cuesta $200, aquí se lo regalan, entonces es diferente, pues. Claro. ¿Y tienes planes de volver algún día? Como todos los venezolanos que estamos por acá, que hicimos una vida en Venezuela, tenemos esa esperanza de volver a nuestra tierra con nuestros familiares, a nuestra vida, pues, que nosotros estamos acostumbrados, porque así nos atiendan bien en este país, nosotros nunca olvidamos nuestras raíces y nos cuesta adaptarnos a la manera de vivir de otras personas. ¿Qué te llevarías en algún momento que regreses, de un aprendizaje de Colombia? Verdaderamente, diría, somos Colombo venezolanos, somos hijos de Bolívar.
las raíces que sembró Bolívar, lo que Bolívar realmente quería para estos dos países, lo estamos viviendo en este momento. Con luchas, con la esperanza de que la política cambie en nuestro país y así podamos nosotros retomar a nuestro país. ¿Qué mensaje darle a nuestros hermanos venezolanos acá en esta zona de frontera? En primer lugar, que debemos ser pacientes, optimistas, debemos mantener una condición y un respeto, porque estamos emigrando para otro país, hay diferentes caracteres, diferentes formas de ser, y nosotros somos los que tenemos que acabar con la xenofobia. ¿Por qué? Porque si tú cometes algo malo, no van a decir tú lo cometiste, sino los venezolanos. Generalizan, ¿no? Generalizan. Y un mensaje para todos, bueno, vamos a actuar con respeto, con comprensión y vamos a adaptarnos a las normas de los gobiernos, pues, de los gobernantes, de las autoridades de este país, que es grande como Venezuela. ¿Qué mensaje darle a nuestros paisanos en Venezuela? Que los sigo admirando mucho, porque muchos no han tenido la posibilidad de emigrar y han luchado, han guapeado, hasta con las uñas, muchos porque dicen que no abandonan su casa, no abandonan sus raíces, que ellos tienen la confianza de que en algún momento este gobierno pasará y las cosas volverán a ser normal. Entonces, fortaleza y que esa esperanza y esa fe no decaiga, que sigan luchando, que pronto, bueno, estaremos nosotros por allá para seguir contribuyendo al crecimiento de nuestro país. Bueno, Héctor, gracias. Bueno, gracias a ti, hermano, guariqueño y de Zaraza, sí, paisano guariqueño, y bueno, gracias por nuevamente esta oportunidad de poderle llegar a mis paisanos con una palabrita de aliento. Bueno, gracias Héctor Rojas, paisano guariqueño y de San Juan de los Morros, que bueno, son las historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera, que tocan de verdad las fibras al extrañar a nuestros seres queridos, al expresar que extrañan a sus seres queridos más allá de esta frontera. Mis amigos, desde acá, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de nuestro compañero Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y a esta hora nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, el pasaje del olvido de Cecilia Top, la cantante venezolana, una voz prodigiosa que nos trae este tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almiora y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y Ronald Carreño cumplió 400 días preso y el embajador de Estados Unidos pide su liberación. Pues así, Jean History reclamó el día de hoy la liberación de Ronald Carreño, periodista y miembro de Voluntad Popular, al cumplirse estos 400 días de su arresto. Hoy se cumplen estos 400 días de que el periodista Ronald Carreño fue ilegalmente detenido. Una sociedad funcional respeta los derechos humanos fundamentales para la libertad de expresión y creencias políticas. La libertad para Ronald Carreño y para cada preso político de Venezuela es lo que ha escrito John History en la cuenta en Twitter. En tal sentido también ha expresado que el opositor Luis Somasa, director del despacho de Juan Guaidó, quien acudió a la misma red social para denunciar que Carreño cumple estos 400 días detenido arbitrariamente, es lo que ha venido refiriendo F. Ha soportado el trato cruel, el trato inhumano de la dictadura solamente por mantener su postura firme contra esta tiranía y la defensa de nuestra libertad. Ronald Carreño y todos los presos políticos merecen justicia, es lo que ha venido afirmando el día de hoy. Bueno, ¿y cómo enfrentar las fake news, aquellas informaciones falsas que aparecen en redes sociales? Lo explica Melanio Escobar del Laboratorio Venezolano de Fake News. Hola gente del internet, soy Melanio Escobar y vengo a darles
Un consejo para no quedar en ridículo este 24, 25 y 31 de diciembre cuando nos reunamos en familia a comentar el acontecer nacional o internacional. Existen las noticias falsas o los fake news. Esto es básicamente información manipulada utilizando técnicas psicológicas para conectar con los sectores más extremistas de una población y que de esta forma se esparza mucho más rápido en el internet. Y para no caer en eso, les aconsejo seguir al Observatorio FN en Twitter y poder verificar en tiempo real si una noticia es verdadera o es falsa. Es un trabajo arduo que se hace para que tú, en esta Navidad, cuando converses con tu familia, no quedes en ridículo. El Observatorio Venezolano de Fake News, como otras páginas también que le orientan. Por ahí hay unos fake news que ya tienen años en redes sociales y la gente todavía sigue cayendo, lo sigue repitiendo, lo sigue señalando. Y con el tema del COVID se disparó esto de información falsa y contraproducente. En muchos casos hacían unas recomendaciones para la salud y eran peligrosas. Pero bueno, eso es el tema del fake news. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Y esto es Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso electoral celebrado el pasado 21 de noviembre. Y uno de los temas más álgidos que debe resolver la oposición política en el estado Barinas es la definición de su próximo candidato electoral. ¿Quién va a ser la persona que recoja las banderas de Freddy Superlano y levante el triunfo de la oposición en este estado clave para la psiquis chavista? Porque allí nació Hugo Chávez Frías y el actual gobernador es Argenis Chávez, su hermano. Se mencionan algunos candidatos, ya empieza a hablarse de candidatos. Esta mañana el alcalde del municipio Zamora del estado Barinas, Nelson García Mora, en un programa radial matutino afirmó que Julio César Reyes es el hombre para vencer a Argenis Chávez frente a la inhabilitación de Freddy Superlano. Dice que Julio César Reyes, recordemos, fue candidato de la oposición en elecciones pasadas para el mismo cargo, para el cargo de gobernador, pero se menciona ahora nuevamente su nombre como candidato en este proceso. También se empieza a hablar como candidata del proceso de Aura Silva de Superlano, la esposa de Freddy Superlano, quien algunos sectores han propuesto para que sea la candidata de la oposición el 9 de enero, aspirando a la gobernación del estado Barinas ante la inhabilitación de su esposo Freddy Superlano. Ella está siendo apoyada por algunos factores y habrá que ver cuál de los factores que se vienen definiendo dentro del estado Barinas podrá imponer su candidato como candidato a la gobernación del estado. Se supone que en este ambiente electoral de molestia, de rabia, mucha gente saldrá a votar, muchos de los que no salieron a votar saldrá a votar a exigir el cambio político en el estado Barinas. Y por otra parte, Iraima Valera, presidenta de centros de votación en las pasadas elecciones del 21 de noviembre, denuncia situaciones irregulares en este proceso. No me permitieron el ingreso a los centros de votación para cumplir mis funciones como tal, como presidenta de la Junta Municipal. Y ser garantía y transparencia entre esos carnés de la patria, cédulas... ¿Cómo carnet de la patria? ¿Cómo carnet de la patria? Se presentaban que esa era su cédula con el carnet de la patria. Se presentaban a la entrada. En la entrada. Muchos casos, ¿viste? Muchos casos, en algunas instituciones. De hecho, también la cédula y era fotocopia, blanco y negro. ¿Y sobre los testigos? Los testigos también teníamos problemas con eso, no le verificaron el código QR en algunas instituciones. Y se cayeron a golpe y dañaron algunas mesas. ¿Y usted tampoco ingresó? No, yo tampoco me dejaron ingresar. Yo escuché que algunos testigos eran miembros de un partido político. ¿Ustedes qué pueden decir acerca de eso? Habían concejales también. ¿Habían concejales sí. como testigos? Concejales, no. Okay. Como coordinadora. De un centro. Como coordinador de un centro. Concejal. Y el día antes se agarró con una credenciales falsas.
y al otro día le volvieron a dar otra para ser miembro del centro donde estaba otra. ¿Nos puede mostrar su credencial? Sí. Bueno, y fue instalada la directiva del Consejo Legislativo en el estado Monagas. En este Consejo Legislativo, Moisés Morón tomó juramento como presidente del Parlamento Regional. María Gabriela Bastardo ocupará la vicepresidencia del órgano legislativo y Lisandra Hernández como secretaria. También se tomó juramento al resto de los legisladores electos del pasado 21 de noviembre. La fracción de la MUT salvó su voto para la escogencia de esta nueva junta de legisladores. También se anuncia que para el día sábado 4 de diciembre es la toma de posesión del alcalde Lisandro Segura en el municipio Alberto Adriani de El Vigía, estado Mérida. Por otra parte, en el tema de la información electoral, se ha señalado por parte de la alcaldesa del municipio, Rafael Rangel, la designación de las nuevas autoridades de este municipio del estado Trujillo, en donde esta alcaldesa habría nombrado su nuevo equipo. La alcaldesa del municipio, Rafael Rangel, designó su equipo de colaboradores. Sonia Silva es la nueva alcaldesa, producto del pasado 21 de noviembre, y adelantó en su mensaje que había nombrado un equipo de primera línea para mantener en alto este municipio importante del estado Trujillo. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y vámonos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buen provecho a esta hora, mis amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción a esta hora, con las noticias del Cesar, el Magdalena, la costa Caribe, el Atlántico y La Guajira. Valledupar, en el Cesar, los querellantes andan preocupados por la poda de árboles cañahuates a las afueras de Valledupar. Cambio de fecha, el esquema de vacunación será obligatorio desde el 14 de diciembre. El presidente aseguró que esta medida se tomó con el objetivo de seguir acelerando la vacunación y, por supuesto, permitir que más personas se inmunicen o completen su esquema en los primeros días del mes entrante. Ganaderos de La Guajira levantaron la protesta por abigeato en las vías principales. Coronel retirado Hernán Mejía enfrentará juicio por falsos positivos en el Cesar. Lina Barrera es la nueva gerente general en territorio. Desde este lunes, la administradora de empresa Lina Barrera se posesionó como la nueva gerente general de la empresa nacional promotora de desarrollo territorial en territorio. Luto en la televisión colombiana, falleció el actor Sebastián Boscán. Ganó gran reconocimiento por sus personajes en la televisión Sin Senos No Hay Paraíso, Pasión de Gavilanes, La Ley de Corazón, entre otras producciones. El Cesar sí quedó sin representante del fútbol en la primera C. Bolívar Caribe, Celdade activa el Comité de Gestión y Respuesta ante los brotes y epidemias ante la aparición de la variante Omicron. Colombia registró 1.975 nuevos casos en 24 horas y 36 fallecidos de COVID-19. En la polémica sobre la muerte del niño en Vera en el Parque Nacional de Bogotá no tiene justificación, así lo indica el defensor del pueblo. Fondo de Adaptación entregará proyectos de vivienda en La Guajira antes de terminar el gobierno de Iván Duque. En la construcción de proyectos de vivienda y colegios en los diferentes municipios de La Guajira, el Fondo de Adaptación invierte 279 mil millones de pesos. La SUE Caribe exaltó la gestión y compromiso por la educación del rector de la Universidad de La Guajira. Gobernador Nemesio Roy exaltó el compromiso que ha tenido la nación con La Guajira. Cámara de Comercio pone en marcha el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación. Ejército Nacional y la Policía incautaron 10.000 cartuchos de distintos calibres. Hospital Nuestra Señora de los Remedios rechaza ataque del presidente de la red de veeduría, Alonso Solano Mendoza. Vigilia en Maicao denominada Enciende una vela por el respeto y la dignidad de las mujeres y niñas.
Refuerzan acciones para la contención del Fusarium R4T en La Guajira tras detectar un caso en una finca. Ganaderos y gobierno de La Guajira departamental trazan estrategias para combatir el abigeato. 30 millones de recompensa por información de los delincuentes. La empresa privada Aires realizará adecuaciones en la subestación San Juan del Cesar el miércoles 1 de diciembre por los graves y críticos apagones a diario. En La Guajira, indígenas guayú protestaron con agua y por el agua, pero autoridades de Albania se comprometen a solicitar ante el departamento a solucionar la problemática. Ganaderos levantaron bloqueo en San Juan del Cesar tras acuerdo con el alcalde Álvaro Díaz. Costa Atlántica. Mujeres serán las protagonistas del Congreso de Juristas. El rey de España, Felipe VI, asistirá a Barranquilla al Congreso Mundial de Juristas. Barranquilla se ilumina con el alumbrado navideño. Más de 2 millones de luces brillarán en la ciudad. Distrito hace un llamado a que mantenga los protocolos de bioseguridad y se vacune. En el sur del departamento, en el Canal del Dique, exigen medidas preventivas ante las continuas lluvias. Iván Duque sancionó la ley que reduce la tarifa del SOAG. Este miércoles el Foro de Biodiversidades en Barranquilla. Lluvias afectaron a más de 500 familias en Zambrano, Bolívar. Kevin Torres, el nuevo Rey Momo 2022, con tradición y fantasía en los carnavales de Barranquilla. Iván Duque ordena al sector defensa avanzar hacia la carbono neutralidad. Bucaramanga le apuesta a un turismo enfocado en sus raíces. Adimar participó en simulacro de derrame de hidrocarburos en Coveña. Corte Constitucional cita audiencia por clamor de los indígenas de la sierra. Reclusos de la Tramacua estarían recibiendo alimentos en descomposición. Extrabajadores protestarán en el hospital de Malambo. Este viernes se inaugura el edificio más alto de Barranquilla. 35 millones de euros fueron invertidos en la obra que se encuentra ubicada en el sector de la Villa Country. Ya la empresa aérea Avianca tiene 11 nuevas rutas de operaciones que arrancarán desde el 1 de diciembre. Negociaciones sobre incremento del salario mínimo arrancarán el 3 de diciembre. Este viernes empleadores y centrales de trabajadores llevarán sus propuestas a la mesa. Según el ministro de Trabajo, aún no hay propuestas oficiales. Colombia redime de forma anticipada 5 billones de títulos TES del 2022. Dólar cierra jornada con tendencia al alza y marca un nuevo salario. Juez ordena que permanezcan sellados pruebas y documentos del barranquillero Alex Sack. Administración Distrital Guajira evita la transmisión del dengue. Arroyos se han convertido en hábitat de los felinos en La Guajira. Alcalde de Barranca, Iván Mauricio Soto Balán, en 2 años gestionó más de 72 mil millones de pesos. En Colombia se acelera la venta de autos usados. Insólito, Venezuela ordena repetir comicios regionales en estado de Chávez. Cartagena de India es el escenario para el debate portuario. Selección Bolívar logra primera victoria en el Nacional Infantil de Básquetbol. Colombia noqueó a Argentina y se clasificó a los semifinales. Costa Atlántica, una mujer es la nueva Contralora Departamental de la Costa Atlántica. Claudia López, como siempre polémica, la alcaldesa de Bogotá enredada en nueva polémica. El faro del Puerto Mocho es el nuevo regalo que anuncia Tecnoglass a Barranquilla. Según Alejandro Charn, él está seguro que desde aquí, desde Barranquilla, saldrá el próximo presidente del país. Venezuela insólito acusa presidencia de Duque de estafar fondos destinados para apoyar a los migrantes venezolanos. Ciclismo de pista cierra condominio de Colombia. México arañó 2 horas. 3 ex paramilitares regresaron al Canal del Dique para pedir perdón a las comunidades. Con 2 medallas más, Sharif Fayyad cerró competencia en los Estados Unidos. Migración Colombia detiene a Cali, a egipcio buscado por circular roja de Interpol. Exhiben en Medellín un mural de Fernando Botero olvidado por años. Presidente del Congreso recluido en clínica por infección respiratoria.
Asamblea del Magdalena niega permiso al gobernador Carlos Caicedo para salir del país. Con campaña Artemisa, Colombia logra reducir 34% de tasa de deforestación. 170.000 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas anunció el gobierno nacional. Caen 5 de las disidencias de la FARC que traficaban droga en el Catatumbo. Ya en Colombia están vendiendo un carnet falso de vacunación. Están pidiendo hasta 250.000 pesos. Señores, oídos con esa información. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Buen provecho hasta ahora. Carlos Uzcategui, el Miura, retornando a los estudios y mil bendiciones para todos ustedes. Bueno, y con este reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Tremendo tema este para iniciar así la última porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela durante la tarde del día de hoy. Un tema que nos refiere al amor. Vas a encontrarme, Fonseca y Arévalo, quienes se interpretan ese tema durante la tarde de hoy para iniciar esta última porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, les comento, ahí están ocurriendo cosas interesantes en Venezuela por el tema Barinas. ¿Quién iba a pensar que este tema se iba a extender y se iba a convertir en un tema de agenda de opinión pública? Pero, por ejemplo, fíjate lo que dice una representante del chavismo. Maripili Hernández cuestionó la actuación del chavismo frente a los resultados electorales de la gobernación de Barinas el pasado 8 días de las mega elecciones. Se suspende la totalización de votos, luego un recurso de amparo introducido por el exdiputado Adolfo Superlano cambia el panorama. Maripili Hernández ha criticado al chavismo durante los últimos años, recordó la premisa del presidente fallecido Hugo Chávez: si algo nos enseñó el 4F es que hay que saber perder, asumir la derrota y reconstruir la estrategia, dijo a través de su cuenta de Twitter. Para la periodista, que durante años simpatizó con el gobierno de Hugo Chávez, es vergonzoso que se malucen las instituciones para ocultar los errores propios, luego de que el TCJ ordenara la celebración de nuevas elecciones en el estado Barinas. Esto lo dice Maripili Hernández, pero ahondando un poco más en la rueda de prensa que ha dado Argenis Chávez durante la mañana de hoy para anunciar su retiro de la gobernación, Argenis Chávez, una vez liberado ya del tema de la gobernación, del tema de la candidatura, ha dicho: la abstención en Barinas tuvo que ver con la realidad país, la falta de combustible, la deficiencia de los servicios públicos y no poder construir viviendas como antes. La gestión tiene siempre que ver con los resultados electorales, hoy y siempre. Crítica a Maduro, por ahí va la cosa. ¿Será que tenía esa piedrita en el zapato? Sí, la tiene, y obviamente ahora al liberarse de su cargo como gobernador las puede decir abiertamente. Entonces lo ha dicho, lo ha manifestado, pero esa es la realidad, el chavismo criticando al chavismo, Maripili Hernández y Argenis Chávez. Y las elecciones no obtuvieron esa certificación internacional necesaria para suspender las sanciones, pues estas elecciones regionales y municipales realizadas el pasado 21 de noviembre no lograron obtener la certificación electoral necesaria para la comunidad internacional para que se suspendan esas sanciones que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo obtuvo 23 gobernaciones y la alcaldía de Caracas, Barinas, que aún todavía no posee el gobernador, como lo hemos venido reiterando, pues han sido uno de los puntos claves que han llevado a que esto no se dé como certificación. La oposición, quien logró con apenas el 37% de los espacios tras obtener una victoria de 123 de las 335 alcaldías en comparación con los menos de 30 municipios que estaban bajo su mando hasta ahora. Sin embargo, ante esto, pues aflora que esas profundas divisiones que tiene la oposición venezolana y los acuerdos con expertos, pues que estos han determinado que no se obtuvieron esos resultados necesarios para la certificación. Bueno, y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, anunció que esta tarde se reunirá con delegados de la Plataforma Unitaria de Venezuela y confirmó que Juan Guaidó fue invitado a la Cumbre por la Democracia convocada por Joe Biden. Va a ser uno de los oradores. Este evento va a ser de carácter virtual,
pero ya está invitado directamente por Biden el presidente Juan Guaidó. Y otra noticia, mira, explosiva. Rubén Limardo, que es un deportista venezolano en el área del esgrima, que ha obtenido medallas a nivel internacional, dice lo siguiente en relación a la contratación de Peckerman: ¿cuándo y cuánto me pagarán a mí que sí doy resultados? Ah, caray, se puso la gata en la batea, como decimos. De verdad que esto ha generado rabia, porque hay algunos deportistas venezolanos a los cuales se les debe mucho dinero y no los ayudan. Y el diputado de la Asamblea Legítima, Oneiber Peraza, ratificó la validez del órgano político como representante de la sociedad venezolana. Vamos a escuchar al diputado de la Asamblea. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, Oneiber Peraza, reiteró su respaldo a la Asamblea Nacional Legítima. Desde el año 2015 hemos sostenido una lucha en favor de restaurar la democracia en nuestro país, de rescatar el Estado de Derecho, de que tengamos nuevamente nuestras libertades civiles y en función de ello, que todos los venezolanos podamos tener una mejora en nuestra calidad de vida. El trabajo que se ha realizado desde esta Asamblea Nacional ha sido en favor de que se respeten los derechos humanos de cada uno de los venezolanos, de que el Estado funcione como debe y que no sea solo un aparato para mantener en el gobierno a un sistema o a un modelo político que ha demostrado que fracasó no solo en Venezuela, sino además en los demás países en el mundo en el cual se ha intentado imponer. Nosotros los venezolanos de bien, los venezolanos honestos, los venezolanos serios, queremos que se rescate el Estado de Derecho en nuestro país, que sirvan los mecanismos que la Constitución nos permite para poder, a través del ejercicio de la misma, restaurar la democracia. Y es por ello que tenemos que respaldar todas las acciones que ha venido realizando la Asamblea Nacional, tanto dentro como afuera, tanto en control político como en control de los activos de la República, y que eso tiene que mantenerse para que logremos restaurar en Venezuela nuestra democracia y que esa democracia se traduzca en bienestar para los venezolanos. El parlamentario señaló que seguirán trabajando por el rescate de la democracia y la libertad de Venezuela. Es noticia. Bueno, y ahora llegado el momento de contactar nuevamente con el Arauca Binacional, allí donde está nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Estoy con Alberto. Alberto, ¿nos comentas de qué parte tú eres? Yo soy de Río Negro, Santander del Sur. De Santander. ¿Y hace cuánto tiempo que vives acá en Arauca? Acá en Arauca tengo ya 8 años de estar viviendo acá en Arauca. Viendo todas las situaciones que han venido sucediendo en esta ciudad. Ya sabemos que Arauca en unos tiempos era una ciudad de mucha bendición, mucho comercio, se miraba mucho la platica, pero ya ahorita las cosas han cambiado muchísimo, bastante han cambiado. ¿Qué diferencias hay entre la Arauca a la que tú llegaste hace 8 años con la que estamos viviendo actualmente? La diferencia, porque desde que empezó a llenarse acá Arauca de bastante gente venezolana, pues las cosas empezaron a cambiar por causa de los trabajos. Entonces ya los trabajos empezaron a escasear porque no alcanzaba para tanta gente, ¿sí? Y bueno, también debido a los paros e inundaciones que han habido y todo eso, los artículos han venido subiendo de una manera considerable bastante. Entonces todo esto hace que la ciudad se ponga más difícil, se ponga bastante difícil la economía, y pues acá las regalías de acá el departamento también ya
las quitaron, fenecieron todo eso, entonces todo eso ha hecho que Arauca pues vaya decayendo, la economía ha decaído bastante y pues esperando que en cualquier momento vuelvan a enviar las regalías de allá de Bogotá otra vez a Arauca para que vuelva a tener Arauca un oxígeno. Tú tienes esperanza de que las cosas mejoren en Arauca, ¿no? Pues estamos esperando eso, creemos que de pronto vuelvan a surgir y que si descubren de pronto algo otros pozos petroleros acá en Arauca, pues vuelvan a haber compañías y vuelvan a haber más fuente de ingresos, pero por ahora las cosas han estado bastante difíciles. Alberto, me comentabas también que habías estado en Venezuela, que viviste por largo tiempo en Venezuela. ¿En qué parte de Venezuela viviste? En Venezuela estuve viviendo, primero llegué a Santa Bárbara de Barinas, de ahí ya pasé hasta Socopó, que es un pueblo cerca de ahí de Santa Bárbara, está cerca de Santa Bárbara, y de ahí de Socopó seguí escalando y llegué a Barinas. Ahí en Barinas también estuve un buen tiempo, unos 2 años, y bueno, trabajé en varias cosas. ¿Y por qué te fuiste a Venezuela? Me fui, más bien fue por una decepción de familia, cuando se me perdió el hogar y todo eso, entonces ya quería irme para otra parte donde no me conocieran. Y pues... Escapando de la situación de familia. De la situación de familia, de pronto del asunto de como de ese desengaño. Me quise ir allá, entonces quería irme para donde nadie me conociera. ¿Y cómo te recibieron allá? No, en ese entonces Venezuela era una bendición, eso había abundancia de todo, se conseguía trabajo, había mucha forma de vivir en Venezuela. Fue bonito y pues porque yo también llegué de unos familiares que vivían allá, entonces me fue fácil, para mí la vida fue fácil y bonita en Venezuela. ¿No sentiste rechazo por ser colombiano allá? No, la gente muy amable, muy amable y inclusive en algunas ocasiones en las alcabalas sí, la guardia lo paraba uno y porque andaba indocumentado pues lo tenían su buen rato ahí y buscando que le diera plata, pero no pues... Los guardias le pedían dinero. Sí, claro, que para dejarnos ir, entonces uno pues... Cuando tenía les colaboraba, cuando no pues tocaba esperar y hasta que al último lo soltaban a uno. Pero lo demás todo muy bien, la gente muy amable y pues tuve oportunidad de trabajar en varias cosas. ¿Qué hacías allá? ¿Qué trabajaste? Allá trabajé en construcción, trabajé también haciendo bloque, trabajamos también ventas de ropita y todo eso. ¿Y cuando regresaste, entraste al programa, a los programas de colombianos retornados o no tuviste eso? No, yo llegué acá, cuando yo llegué a Arauca todavía no había migración de venezolanos, entonces yo llegué normal, pasado normal por el puente y no había ninguna situación difícil, todavía no habían cerrado frontera. Entonces era todo normal, uno pasaba para allá y para acá normal. ¿Sí? Por esa causa yo no me reporté como colombiano retornado ni nada, porque el tráfico era normal. ¿Qué representa para ti esta ciudad de Arauca? Arauca, pues no, Arauca es para mí como el lugar donde yo me he criado en este departamento y es mi tierra prácticamente, es mi tierra. Sí. Qué bueno. Alberto, bueno, un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, decirle a la gente que no se vayan de Arauca, que Arauca sigue siendo una bendición a pesar de las situaciones que se han presentado. Arauca es y seguirá siendo una bendición. ¿Y volverías a Venezuela? Bueno, si las cosas se mejoran allá, tal vez en cualquier momento volvería. Allá tengo muchas amistades y familia, algunos familiares. ¿Qué te dicen cuando hablas con ellos? ¿Qué te comentan? No, que la situación es dura, pero que cuando vaya a visitarlos y pues yo les digo, bueno, cuando mejoren las cosas vamos por allá. Qué bueno. Sí. Bueno, mis amigos, un paisano de acá, de Arauca, de Colombia, que vivió también en Venezuela, que bueno, que como él comenta, fue recibido por unos amigos allá y tuvo la posibilidad de trabajar
en nuestro país. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y ese fue el reporte de nuestro compañero Oliver Luyano desde la Arauca Binacional. Y con ese reporte cerramos nuestra edición meridiana. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, de la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.